Hola estudiantes de grado tercero, en matemáticas vamos a hablar acerca del metro y sus múltiplos, página 13 y página 14. El metro es la unidad básica que se utiliza para medir la longitud o la distancia que hay entre dos puntos. La M que observamos aquí en la parte inferior, esta M minúscula, es el símbolo con el que se representa el metro. Creo que en años anteriores ustedes han visto que un metro está conformado por 100 centímetros. Creo que han visto los submúltiplos del metro, que son los milímetros, los decímetros y los centímetros. Vamos a hablar acerca de los múltiplos, quiere decir medidas mayores a las del metro, es decir, mayores a 100 centímetros, porque a veces necesitamos mayores medidas para la realización de actividades de construcción. Se utilizan en la elaboración de carreteras, de puentes, y una cinta métrica de la modistería o algunos metros que se utilizan en la construcción, que a veces traen 3 o 5 metros en total, unos 300, 500 centímetros, resultan muy pequeñas para tomar las medidas de longitudes muy grandes. Para tomar esas medidas mayores a las del metro se utilizan los múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos del metro? Decámetro, hectómetro y kilómetro. Un decámetro es igual a 10 metros. Este es el símbolo con el que representamos la palabra decámetro, dam. En un decámetro hay 10 metros. En 2 decámetros hay 20 metros. En 3 decámetros hay 30 metros y así sucesivamente. Este es un ejemplo de un metro de construcción al que le llamamos decámetro. Este tiene 10 metros. Ante esta pregunta, ¿cuántos metros tienen 3 decámetros? Recordemos que un decámetro tiene 10 metros. Entonces, ¿cómo hacemos para contestar este tipo de preguntas? Se debe multiplicar la cantidad de decámetros por 10, es decir, 3 en este caso, porque nos están preguntando por 3 decámetros. Vamos a multiplicar 3 por 10. Y recordemos la multiplicación abreviada. Cuando multiplicamos por 10, por 100, por 1000, lo único que debemos hacer es dejar el mismo número y agregarle la cantidad de ceros que tenga el 10, que tenga el 100, o que tenga el 1000, o que tenga 10.000, etc. Para saber cuántos metros tiene 3 decámetros, multiplicamos 3 por 10, es decir, dejamos el mismo 3 y le agregamos los ceros que tenga el 10. ¿Cuántos ceros tiene el 10? 1. A este 3 le agregamos un 0 y hacemos esta multiplicación que está acá abajo. 3 por 10 es igual a 30. ¿Cuántos metros tienen 3 decámetros? 3 decámetros tienen 30 metros. Aquí tenemos una imagen ilustrativa. Allí encontramos 30 metros, es decir, vamos a encontrar 3 decámetros en este aparatico. ¿Qué sucede ahora? Anteriormente estábamos preguntando cuántos metros tienen determinados decámetros. Ahora queremos saber cuántos decámetros hay en esta cantidad de metros. ¿Cuántos decámetros hay en 250 metros? El procedimiento matemático es otro. Acá ya no multiplicamos. Acá se debe dividir la cantidad de metros, que en este caso es 250, se debe dividir por 10, porque decámetros es igual a 10 metros. Es decir, que a este 250 vamos a hacer lo siguiente. Al multiplicar por 10, por 100, por 1000, agregamos la cantidad de ceros. Cuando vamos a dividir entre 10, entre 100, entre 1000, entre 10.000, lo que hacemos es quitar los ceros. En la multiplicación agregamos la cantidad de ceros, en la división quitamos cuando vamos a hacer esta división de forma abreviada. Pero solamente estos ejemplos aplicarían con 10, 1000, 100,
1.000.000, etc. ¿Qué vamos a hacer para saber cuántos decámetros hay en 250 metros? A 250 le quitamos la cantidad de ceros que tienen los decámetros. Recordemos que los decámetros tienen 10 metros, entonces le quitamos un 0. A 250 le quitamos un 0. Es lo mismo que si hiciéramos la división por dos cifras, nos va a dar como resultado 25. 250 metros dividido entre 10 nos da como resultado 25 decámetros. Hay otro múltiplo del metro, que es más grande, que se llama el hectómetro. El hectómetro equivale a 100 metros, es decir, que un hectómetro, que se representa de forma abreviada con esta HM, un hectómetro es igual a 100 metros. Si un hectómetro tiene 100 metros, dos hectómetros tienen 200 y así sucesivamente. Si nos enfrentamos a una pregunta como esta, ¿cuántos metros tienen 3 hectómetros? ¿O cuántos metros tienen 32 hectómetros? ¿O cuántos metros tienen 56 hectómetros? Hacemos el proceso de multiplicación. Vamos a multiplicar por 10, por 100, depende del caso. Como hectómetro, un hectómetro tiene 100 metros, vamos a multiplicar por 100. Se debe multiplicar la cantidad de hectómetros, es decir, 3 en este caso, por 100. Es decir, que cuando multiplicamos de forma abreviada por 100, lo que hacemos es agregar la cantidad de ceros que tiene 100. Dejamos el mismo número y le agregamos la cantidad de ceros que tiene 100. ¿Cuántos ceros tiene 100? 2. Entonces dejamos este 3 y le agregamos 2 ceros. Es decir, que si multiplicamos 3 por 100, da como resultado 300. Ahora nos enfrentamos a otra situación. Anteriormente teníamos la cantidad de hectómetros y necesitábamos saber cuántos metros habían en estos hectómetros. En la situación que tenemos en esta imagen, tenemos la cantidad de metros, pero queremos saber 2.500 metros a cuántos hectómetros equivale. Anteriormente multiplicamos, ahora vamos a dividir. Se debe dividir la cantidad de metros por 100. Es decir, que a 2.500 metros vamos a quitarle la cantidad de ceros que tiene 100. ¿Cuántos ceros tiene 100? 2. Entonces, es lo mismo que si dividiéramos 2.500 entre 100. ¿Por qué 100? Porque un hectómetro tiene 100 metros. A 2.500 le quitamos 2 ceros, 1, 2, y nos da como resultado 25 hectómetros. Hay otro múltiplo del metro, que es el kilómetro, equivale a 1.000 metros. La palabra kilómetro se representa de forma abreviada con esta km. Los kilómetros se suelen medir con facilidad en algunos automóviles. Aquí se lleva el conteo de cuántos kilómetros recorre un auto. Aquí nos hace el conteo de cuántos kilómetros está andando el carro por hora. Y ese aparatico que estamos observando se llama un topómetro. Este topómetro también permite tomar la medida de los kilómetros en unas carreteras o en algunas superficies planas. ¿Cuántos metros tienen 3 kilómetros? Si un kilómetro tiene 1.000 metros, 2 kilómetros, 2.000 metros, ¿cuántos metros tendrán 3 kilómetros? Ya sabemos que sería 3.000, pero si necesitamos hacer un procedimiento matemático, lo debemos hacer por medio de la multiplicación. Se debe multiplicar la cantidad de kilómetros por 1.000. 1.000 porque un kilómetro tiene 1.000 metros. Y aquí tenemos 3 kilómetros, entonces en este caso tendríamos que multiplicar 3 por 1.000. Como estamos haciendo una multiplicación abreviada, lo único que tendríamos que hacer sería agregar la cantidad de ceros que tenga 1.000. 1.000 tiene 3 ceros, entonces vamos a multiplicar 3 por 1.000, dejamos el mismo 3 y le agregamos la cantidad de ceros que tiene el 1.000, es decir, 3 ceros. 3 por 1.000 nos da
3000. En 3 kilómetros hay 300 metros. Pero ahora tenemos otra situación. Tenemos la cantidad de metros y queremos saber 25.000 metros a cuántos kilómetros equivale. Lo que debemos hacer es un proceso de división. Se debe dividir la cantidad de metros, que en este caso es 25.000, entre 1000, porque un kilómetro tiene 1000 metros. Es decir, que a esta cifra, 25.000, le vamos a quitar la cantidad de ceros que tiene el 1000. El 1000 tiene 3 ceros, entonces a 25.000 le quitamos un 0, 2 ceros, 3 ceros. 25.000 dividido 1000 es igual a 25 kilómetros. 25.000 metros equivale a 25 kilómetros. O lo podemos decir de la siguiente manera: en 25 kilómetros hay 25.000 metros. Vemos esta tabla que nos resume que la palabra decámetro se representa de forma abreviada con estas letras, que un decámetro es lo mismo que 10 metros, que hectómetro se representa de forma abreviada con esta letra y que un hectómetro equivale o es lo mismo a 100 metros, que un kilómetro, que se representa con estas letras, equivale a 1000 metros. Ahora tenemos esta escalera ilustrativa que nos permite saber cuándo debemos dividir, cuándo debemos multiplicar, cuándo debemos dividir, quitamos ceros, cuando debemos multiplicar, agregamos ceros. Entonces dice, para subir la escalera dividimos por 10 cada escalón que subamos. Es decir, que se debe quitar un 0 por cada escalón que subamos. Entonces, si nosotros llegamos a estar acá en metros y debemos saber cuántos decámetros hay en esta cantidad de metros, debemos subir una escalera, un escalón. Y me está diciendo que cada vez que yo suba un escalón, le debo quitar un 0. Si yo estoy en metros y tengo que ir a hectómetros, ¿cuántos escalones debo subir? 1 y 2. Si yo debo subir 2 escalones, debo quitar 2 ceros. Si yo estoy en metros, pero debo ir hasta kilómetros, ¿cuántos escalones debo subir? 1, 2, 3. Es decir, que en ese caso quitaría 3 ceros. Cuando suba la escalera, voy a quitar la cantidad de ceros de la misma cantidad de escalones que estoy subiendo. Si subo un escalón, quito un 0. Si subo 2 escalones, quito 2 ceros. Si subo 3 escalones, quito 3 ceros. Pero para bajar la escalera multiplicamos por 10. Si estamos arriba en kilómetros o en hectómetros o en decámetros y debemos bajar, lo que debemos hacer es multiplicar por 10. Agregar un 0 por cada escalón que bajemos. Si yo estoy en kilómetros y voy a bajar a hectómetros, bajo un escalón, es decir, que le agrego un 0. Si estoy en kilómetros y voy a bajar aquí hasta decámetros, bajé 2 escalones, es decir, que le voy a agregar 2 ceros. Y si estoy aquí en kilómetros y necesito llegar a metros, ¿cuántos escalones voy a bajar? Voy a bajar 3, es decir, que si bajé 3 escalones, agrego 3 ceros. Agrego la cantidad de ceros que equivalen a 100, a 1000 o a 10. O también lo puedo representar de esta manera. Cada vez que bajo un escalón, agregaría un 0. Y si debo subir el escalón, le quitaría un 0. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.